Reiteramos la bienvenida al 36º Congreso Anual y tercer Congreso Internacional de Empresarios de Combustible comprometidos con la transición energética, un paso hacia el progreso apuntando a la sostenibilidad, que desarrollaremos durante 3 días aquí en Cartagena, en los que recibimos a los cerca de 700 participantes, entre los que se encuentran nuestros distribuidores de las diferentes regiones del país, también invitados especiales, autoridades civiles y militares, expositores y conferencistas, a la comunidad civil y también a mis colegas comunicadores y de los diferentes medios de comunicación. Seguimos agradeciendo a nuestros aliados comerciales que permitieron el desarrollo de este congreso: Franklin Fueling System, Gases del Caribe, Hidrocasanare, Hidrotecnic SAS, La Paz, Norgas, Octano, Palermo Tanks, Petrobras, Petrodecol, Petromil, Plusmas, Postobón, Proxon, Shell, Vanti y Zeus. Este evento, que reúne al gremio cada año en diferentes ciudades del territorio, en esta edición tiene el propósito de generar una conversación sobre la realidad, las perspectivas y los desafíos que enfrentan combustibles y energéticos en Colombia, además de fortalecer las relaciones con los diferentes actores de la cadena de suministro y generar un diálogo cercano con el gobierno nacional frente a los requerimientos y disposiciones del sector en relación con las nuevas transiciones energéticas. Saludamos en nuestra mesa principal a quienes todavía no se encuentran allí, pues los invitamos también a que vayan subiendo en la medida que los menciono. David Añón, presidente de la agremiación Univen Uruguay y secretario permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. También saludamos al señor Jairo Gómez Fontalvo, quien es el presidente de la Junta Directiva de Fendi Petróleo Nacional. Saludamos de igual manera al señor Juan Carlos Vélez, presidente ejecutivo de Fendi Petróleo Nacional. A Juan Carlos Molina Madrid también le extendemos un saludo, quien es el presidente de la Junta Directiva del Fondo Soldicom. Saludamos de igual manera a Joaquín Martínez, miembro de la Junta Directiva Seccional Bolívar. Y también saludamos al comandante del distrito número 1 de la Policía del Centro Histórico, Cultural y Turístico de Cartagena, el mayor Jefferson Álvarez. Además, reconocemos la presencia de Juan Espinal, representante a la Cámara, también del procurador delegado con funciones mixtas para asuntos ambientales y agrarios, el doctor Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz. Saludamos de igual manera al experto comisionado de la CREC, Jorge Valencia Marín, también a Luisa Fernanda García, coordinadora de Downstream del Ministerio de Minas y Energía, a Jaime Hernández, presidente del Consejo Gremial de Bolívar, y a Diana Milena Villalba Vallejo, secretaria de Hacienda Distrital de la Alcaldía de Cartagena. A continuación los invito a todos a ponerse en pie para entonar el himno de la República de Colombia. Jesús,
Continuamos con el himno de Cartagena. Pueden tomar asiento. A continuación escuchamos las palabras de bienvenida del señor Joaquín Martínez, miembro de la Junta Directiva Seccional Bolívar. Buenas noches, doctor Jairo Gómez Fontalvo, presidente de Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional, doctor Juan Carlos Vélez Uribe, presidente ejecutivo de Fendipetróleo Nacional, estimados distribuidores minoristas de combustibles, empresarios de los diferentes sectores, directores ejecutivos de Fendipetróleo a nivel nacional, miembros de la Policía Nacional y demás invitados especiales. Reciban todos un cordial saludo en el marco del 36º Congreso Anual y el tercer Congreso Internacional de Empresarios de Combustibles. Un paso hacia el progreso apuntando a la sostenibilidad. Fendipetróleo durante más de 50 años ha representado los intereses de los distribuidores minoristas en Colombia. Las estaciones de servicio son la fuente de ingresos de más de 47.000 empleos directos y 92.000 empleos indirectos. Ejercemos una gestión empresarial impecable. Somos un sector transversal a las demás actividades económicas del país. Por eso, y más, trabajamos por la sostenibilidad y la competitividad de cada uno de sus negocios. La oportunidad en esta ocasión es en nuestra bella Cartagena, mi ciudad natal, ciudad que como muchas tiene enfoques por mejorar. Sin embargo, somos un referente turístico a nivel mundial que significa un desarrollo importante para nuestro país.
La distribución minorista de Colombia contribuye al fortalecimiento de nuestra región, a los sistemas de transporte masivo con los aportes de la sobretasa a la gasolina, al desarrollo de los sectores productivos transversales de nuestro país y a la generación de empleo formal que mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Deseamos de todo corazón que salgan de este espacio motivados con la certeza de que la Federación está a su entera disposición para superar los retos que como distribuidores minoristas de combustible y empresarios tienen en común. Los invitamos a no bajar la guardia, a mantener la fe y levantarnos todos los días con la esperanza y motivación para trabajar por la garantía del trabajo honesto en el país. Agradecemos a todos los distribuidores minoristas por ser el combustible que mueve esta agremiación, a la gestión y el apoyo de Fendipetróleo Nacional, en cabeza de la Junta Directiva, su presidente, el señor Jairo Gómez Fontalvo, y el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, por su incansable labor a favor de los empresarios del país, a los directores ejecutivos y a todo el equipo de trabajo por hacer posible este espacio y a los invitados especial por su presencia y compromiso. Un abrazo fraternal a todos y aprovechen al máximo de nuestra agenda académica que está orientada al diseño de políticas que de manera conjunta con el Gobierno Nacional nos permitan privilegiar al consumidor como eje central de un mercado cada día más competitivo y que requiere de estrategias responsables y claros desafíos para el crecimiento y sostenibilidad del sector. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor William Martínez por sus palabras. A continuación, invitamos al presidente ejecutivo de Fendipetróleo Nacional, Juan Carlos Vélez, para dar sus palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Darle un saludo a quienes nos acompañan en la mesa principal. Doctor Jairo Gómez Fontalvo, presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo. Un saludo al doctor Juan Carlos Molina Madrid, presidente de la Junta Directiva del Fondo Soldicom. Un saludo al señor mayor de la Policía de Cartagena. Un saludo a Daniel Añón, presidente secretario general, de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Saludar igualmente a quienes hoy van a recibir un reconocimiento de parte de Fendipetróleo Nacional por su labor, por su gestión, por su trabajo en relación con esta actividad de la distribución minorista de combustibles. Saludar a los miembros de la Junta Directiva de Fendipetróleo, a los directores ejecutivos de las seccionales, tanto de Fendipetróleo y regionales adscritas como de otros gremios que nos acompañan el día de hoy. También a los representantes de las empresas que se han vinculado a este importante evento y un saludo muy especial a quienes son el corazón de esta asociación y de este sector de la distribución minorista de combustibles, como son ustedes, los distribuidores minoristas de combustible de Colombia. En noviembre del 2019 empezaron a llegar noticias de Asia en las cuales se hablaba de una nueva enfermedad que comenzaba a generar decisiones de encerrar a las personas en sus casas para evitar su propagación. Ese diciembre lo celebramos como cualquier otro. Aún esas noticias no nos inquietaban, puesto que en el pasado se habían presentado unas epidemias en esa parte del mundo como el SARS y la gripa H1N1 que habían sido superadas sin dificultad. Al principio nos habíamos asustado, pero luego vimos que esas enfermedades virales no habían salido de las fronteras del continente asiático. Vino el mes de enero y la enfermedad silenciosa e imperceptiblemente empezó a dispersarse por el mundo. A uno nos generaba preocupación. En febrero,
le escribí a un amigo que fungía como embajador de Colombia en la China, preguntándole cómo era la situación allí, y me dijo en su respuesta que nos preparáramos para lo peor, que el tema del COVID en el país en el que se encontraba lo estaban viendo como algo que generaba muchísima preocupación. Al mes siguiente, sin haberlo presupuestado, terminamos encerrados por varios días y el país totalmente paralizado. La economía en caída libre, y empezaba entonces un proceso de cierre de empresas y despidos masivos como hacía mucho tiempo no lo habíamos padecido. El sector de la distribución minorista de combustibles no estuvo ajeno a esa difícil situación. De un momento a otro, las ventas de gasolina y diésel bajaron a niveles nunca vistos, a tal punto que fue tal la caída del consumo que el precio internacional del barril de petróleo llegó a estar en valores negativos, lo que significaba que los productores de combustible debían pagar para que les pudieran almacenar su producto. Ello llevó al gobierno de la época a rebajar de un solo golpe, el 22 de marzo del 2020, el precio de la gasolina y el diésel en Colombia en un 15%. Y empezaron las restricciones para la venta de combustibles, hasta el punto de exigir en algunos municipios del país el último número de la cédula para poder acceder a la compra de gasolina o diésel, en lo que se conocía en su momento como el pico y cédula. Fueron momentos muy difíciles para el sector de la distribución minorista de combustibles, y cuando comenzábamos a recuperarnos, llegaron las protestas sociales, los bloqueos y actos de vandalismo en el primer semestre del año pasado. Más de 120 estaciones fueron vandalizadas y el suministro de combustibles se vio seriamente afectado, en particular en el suroccidente colombiano y el eje cafetero. Se presentaron disminuciones en las ventas en esas zonas del país entre un 30 y 40%. Hoy en día las estaciones de servicio vuelven a recuperar su dinámica. Hemos aumentado el volumen de ventas de gasolina corriente a octubre de este año versus octubre del pasado en un 12% y el diésel en un 11%. Al superar esos difíciles momentos, el sector ha demostrado su resiliencia y su capacidad de superar las dificultades. Enfrentamos el COVID y los paros y bloqueos a un costo tal para el sector que aún varias estaciones de servicio no lo han podido superar, ya que su situación financiera aún no logra recuperarse del todo. Llegamos a calcular en su momento que cerca de 500 estaciones de servicio fueron cerradas en el país. Las dificultades para este sector no dejan de presentarse y siempre su supervivencia no deja de estar en el filo de la navaja por una o por otra causa. Hoy en día, una de nuestras mayores preocupaciones se da en torno al crecimiento inusitado de los costos de operación de las estaciones de servicio, lo que podría afectar seriamente la continuidad de la prestación del servicio público de suministro de combustibles líquidos, en razón a que dicho aumento de los costos de operación de las EDS ha puesto a pensar a los operadores de dichas estaciones que de pronto la solución estaría en generar nuevos negocios en sus estaciones. Dejar de vender combustibles para muchos podría verse hoy como la mejor opción. Hay varios que están pensando en transformar sus estaciones de servicio en inversiones de finca raíz. La obligación de implementar el nuevo reglamento técnico que obligará a los distribuidores minoristas a hacer inversiones en los próximos años del orden de los 200 millones por estación. La nueva facturación electrónica, la nómina electrónica, las regulaciones impuestas por las autoridades ambientales, las adquirencias o comisiones que cobran las tarjetas de crédito, que ya en algunos casos están llegando al 1.6% del total de las ventas, afectando casi en un 25% el margen de comercialización de ese distribuidor minorista. El aumento del costo de la energía eléctrica, las nuevas disposiciones laborales que disminuyen la semana laboral de 48 a 44 horas, la posible decisión de establecer el recargo nocturno desde las 6 de la tarde,
el eventual aumento de los días de vacaciones a 20 días hábiles al año y el aumento del salario mínimo del 20%, como algunos lo han planteado, hacen muy difícil la rentabilidad del negocio de la distribución de combustibles. Esta actividad económica hoy se encuentra en riesgo de desaparecer si no se toman medidas rápidamente que frenen ese pronunciado aumento de los costos de operación. También algunas normas de la nueva reforma tributaria podrían contribuir a impactar negativamente esta actividad. Para complicar más las cosas, por otro lado, se viene intensificando la guerra de precios, donde algunos aprovechan la posibilidad de integrarse verticalmente para manejar márgenes de comercialización por debajo de los costos de operación de la estación de servicio. Hemos detectado, debidamente documentado, el accionar de algunas estaciones de servicio en la ciudad de Bogotá, donde en corredores como el de la avenida 68 se manejan márgenes de comercialización entre los 300 y 400 pesos, cuando ese margen definido en la estructura de precios de la gasolina corriente y el diésel está por el orden de los 842 pesos. Pero eso no es todo. Detectamos casos increíbles, es decir, que nadie los creía, donde hay EDS con márgenes de 15 y 35 pesos. Este estudio de la situación del mercado y los precios del combustible y sus respectivos márgenes de comercialización de las estaciones de servicio de algunas zonas de la capital lo pusimos en conocimiento de la autoridad de la competencia del país. Lamentablemente, como suele ocurrir y como ha ocurrido, también nos archivaron este proceso. Pero seguiremos insistiendo. Esto lo seguiremos haciendo y no pararemos en buscar que haya un control de parte del Estado en relación con este uso indiscriminado o este abuso indiscriminado de algunos relacionado con los precios y sobre todo los márgenes por debajo de los costos de operación. En conclusión, entonces, el aumento de los costos de operación de las estaciones de servicio, el mantener el mismo margen de comercialización para el distribuidor minorista de combustible en la estructura de precios, donde no se incluyen los nuevos costos de operación de las EDS, y la terrible guerra de precios que se presenta en varias regiones y ciudades del país, ponen en riesgo la supervivencia de esta actividad económica vital para garantizar el servicio público del suministro de combustibles líquidos y otros energéticos. Le solicitamos al Gobierno Nacional la urgente intervención en este asunto, relacionado por una parte en la modificación del margen de comercialización del distribuidor minorista a través de la elaboración de un estudio que incorpore los costos de operación que mencionamos atrás. Esta ha sido una petición constante de muchos años hecha por Fendipetróleo a varios gobiernos. Por otra parte, insistiremos hasta el cansancio respecto a la necesidad de establecer un margen de comercialización piso o sostenible que permita evitar la generalización de la guerra de precios que tiene en vilo la supervivencia de nuestro sector. Siempre traemos como ejemplo lo acontecido en Chile, donde hace 30 años el 60% de las estaciones de servicio pertenecía a medianos y pequeños propietarios. Hoy, el 94% de las estaciones de servicios están en manos de 3 grandes empresas mayoristas, llegándose incluso al punto que nuestra federación hermana en dicho país ha desaparecido por sustracción de materia. Yo quiero poner traer como anécdota que tuvimos la oportunidad de participar en la reunión de la CLAEC, la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, que está muy dignamente representada hoy, tanto por su presidente como por su secretario general. Y de verdad dio mucha tristeza ver a todos los países latinoamericanos representados por sus federaciones y Chile no existía, no estaba presente, porque allá se acabaron las estaciones de servicio de los pequeños y medianos propietarios. Ojalá que eso no nos vaya a pasar en Colombia. El mundo desde hace un tiempo
ha venido observando cuidadosamente las graves consecuencias que generan los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ha habido profundas discusiones en cuanto a que, por una parte, si realmente estamos en un proceso de cambio climático, ya que hay grupos económicos con bastante influencia política que han llegado a negarlo, a tal punto que el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que lo del cambio climático no se lo creía, entre comillas, no se lo creía. Después de conocer un informe de 1.600 páginas presentado por más de 300 científicos de 13 agencias federales de los Estados Unidos. Y por otra parte, la gran mayoría de la comunidad científica mundial coincide en que es necesario cometer una serie de acciones que permitan evitar un calentamiento de nuestro planeta, ya que según se planteó en el Acuerdo de París de 2015, para el 2050 el mundo tendrá un aumento de su temperatura en 1.5 grados. Sin embargo, un estudio emitido el año pasado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, adelanta la fecha para el 2040. El cambio climático es una realidad que el mundo comienza a reconocer y que obviamente generará una serie de decisiones orientadas sobre todo a cumplir con lo decidido en el Acuerdo de París, donde se insta a las naciones a adoptar una serie de medidas orientadas a contrarrestar la emisión de gases efecto de invernadero. Sin embargo, lamentablemente parecería ser entonces que el gran responsable del cambio climático es el sector transporte y por ende quienes utilizan combustibles líquidos derivados del petróleo como lo son el diésel y la gasolina. Eso es lo que nos han tratado de vender últimamente, es lo que ha venido repitiéndose insistentemente, es lo que para muchos constituye hoy una verdad irrefutable, pero no es cierto, no es cierto. Según la EPA, US Environmental Protection Agency, en el mundo el transporte es responsable apenas del 14% de la producción de gases de efecto invernadero, la industria del 21%, la generación de electricidad y calefacción del 25% y la agricultura y la ganadería del 24%. Y en Colombia, según un estudio del IDEAM y el PNUD, los responsables de la generación de gases de efecto invernadero son la deforestación y gestión de las tierras forestales y ganadería con un 33%, el sector agropecuario 22%, la generación de energía 14%, las industrias manufactureras y la construcción el 14%. Y óigase bien, el transporte solo del 12%. Nótese entonces que el sector transporte, es decir, los que queman combustibles fósiles, no son los grandes responsables de la generación de gases de efecto invernadero, ni en el mundo ni en Colombia. Pero insisto, se ha venido haciendo una campaña en la cual ya muchos son los convencidos que este sector es el gran responsable del cambio climático y no lo es así. A pesar de toda esta situación, los distribuidores minoristas de combustible le han notificado al gobierno nacional en diferentes momentos que a pesar de todo estamos comprometidos con la transición energética. Le hemos planteado que somos el vehículo para que ésta se logre consolidar en el país, pues será a través de las estaciones de servicio que se materialice la propuesta que hace el gobierno nacional de acelerar el proceso de transición energética. Serán los nuevos combustibles y energéticos que se ubicarán en las estaciones de servicio. De hecho, hoy por hoy, en dichas estaciones existen ya sitios para el expendio de GLP o autogás, GNV, o sea, gas natural vehicular, hay electrolineras y estamos avanzando en lo relacionado con el establecimiento de las primeras hidrolineras en el país, es decir, sitios donde se va a expender hidrógeno verde. El compromiso con la transición energética es total. Es menester del gobierno buscar que este proceso de transición se haga de una manera ordenada, que tenga claro que es prácticamente imposible lograrlo en estos 4 años, que seguramente tomará varios lustros,
Renovar el parque automotor en apenas 10 o 15 años es absolutamente imposible, más en un país como el nuestro, donde aún circulan vehículos de carga, volquetas para la construcción y vehículos de transporte público rural de los años 50 y 60. Sabemos que al menos para el 2050, la mitad de los vehículos en el mundo seguirán usando combustibles fósiles, según la firma noruega consultora en temas de energía DNV. Para esa fecha, de acuerdo a este informe, se utilizarán los biocombustibles y el amoníaco con una participación porcentual mayor en el transporte. Y a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo, el hidrógeno verde llegará a representar para el 2050 un 5% del total de los combustibles utilizados en la movilidad en el mundo. No podemos caer en propuestas populistas y sin estudios serios que las soporten, estableciendo cambios en el uso de los energéticos sin atender claramente a los cambios que se vienen generando en el mundo. Por ejemplo, imponer la movilidad eléctrica sin tener en cuenta la capacidad de producción de vehículos eléctricos soportados en la disponibilidad de materias primas para la producción de sus baterías y los riesgos que la producción de estos minerales comienzan a generarle al medio ambiente. Es el caso de lo que está sucediendo con los lagos donde se procesa el litio en Chile, que está afectando a la población de flamingos andinos endémicos. Las estaciones de servicio que están ubicadas a lo largo y ancho de nuestra geografía se encuentran en el 98% de los municipios del país. Es a través de ellas que se garantiza la movilidad de Colombia, que a su vez permite la dinámica de nuestra economía, y es a través de ellas que lograremos, luego de un proceso concertado y apoyado por el Gobierno Nacional, la consolidación de la transición energética. Es allí donde podremos contar con la infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos, aprovechando la ubicación de las estaciones de servicio en las principales troncales nacionales, las vías departamentales, las avenidas de las grandes y medianas ciudades y hasta en alejados corregimientos como el de Bonafont en el municipio de Río Sucio, Caldas, de donde hoy se encuentra en riesgo la continuidad de la prestación del servicio de combustible para una comunidad pobre que requiere de combustible para las motos, los buses de escalera, los camiones que bajan el producido de los campesinos y a las EPM para las plantas eléctricas, motobombas que llevan la energía del agua a las viviendas. Volviendo al tema de las electrolineras, le hemos insistido al Gobierno que busque la concertación con nosotros de un plan de incentivos para la instalación de estas en las estaciones de servicio, ya que hoy prácticamente los vehículos eléctricos están circunscritos a las grandes ciudades donde encuentran el servicio de las electrolineras. Recorrer las regiones de Colombia o trasladarse de una ciudad a otra en un vehículo eléctrico hoy es prácticamente imposible. Es en las estaciones de servicio donde se ubica la distribución minorista de GNV, gas natural vehicular. También todo el proceso de implementación del GLP o autogás se logra hacer también en las estaciones de servicio. Barranquilla, por ejemplo, con 7 estaciones de GLP, es la ciudad con el mayor número de vehículos convertidos a este nuevo combustible, al contar con más de 1.200. Todas esas plantas de autogás se encuentran ubicadas en estaciones de servicio. Las hidrolineras también deben implementarse en las estaciones de servicio, más aún cuando la tendencia es que este combustible sea utilizado por vehículos de carga, los cuales hoy reciben en la CDS de las carreteras colombianas servicios distintos al carga de combustible, como el de cambio de aceite, montallantas, lavado, servicio de restaurante y alojamiento, entre otros. Y si algún día avanzamos en contar con vehículos que utilicen biocombustibles a un 100%, como ocurre, por ejemplo, en Brasil, serán las estaciones de servicio donde este se distribuiría, y lo mismo sucedería si se implementa el uso de combustibles sintéticos como el e-fuel. En conclusión, son las estaciones de servicio el vehículo para la transformación energética. Decía el actor británico, ya para terminar, decía el actor británico Bill Bailey, comillas, en la unidad existe la fuerza. Podemos mover montañas
cuando estamos unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también al doctor Juan Carlos Vélez por sus palabras. A continuación, las palabras también del presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional, el doctor Jairo Gómez Fontalvo. Bueno, muy buenas noches para todos. A mí casi que me dejaron sin palabras porque este discurso del doctor Vélez yo creo que lo dijo prácticamente todo. Quiero inicialmente darle un saludo muy cordial a cada una de las personas que nos acompañan en la mesa principal, a Joaquín Martínez, nuestro representante de Fendipetróleo Bolívar, quien es la seccional anfitriona, quien nos recibe por segunda vez en estos 5 años, en el 2018 y ahora en el año 2022, hemos celebrado nuestro congreso aquí en esta hermosa región del país. A nuestro colega Juan Carlos Molina, presidente del Fondo de Solidaridad Soldicón, una persona que realmente ha sido muy comprometida con el sector y con quien hemos venido trabajando de la mano como administradores de este fondo. A nuestro colega de Uruguay, Daniel Añón, quien no solamente es el presidente de la agremiación de distribuidores minoristas en el vecino país de Uruguay, sino que también hoy día es el secretario permanente de la CLAEC, que es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, una organización gremial que reúne a 18 países de Latinoamérica, que terminamos hablando todo el mismo idioma, que es el idioma de los distribuidores minoristas de combustibles. Al mayor Jefferson, gracias por acompañarnos, y por supuesto que al doctor Vélez. Pero yo creo que el saludo más importante es para cada uno de los distribuidores minoristas de combustibles que nos acompañan en este 36º Congreso de Fendipetróleo. Hoy día tenemos cerca de 750 personas que se han inscrito en este Congreso y de verdad que solo me resta decirle gracias por estar acompañándonos en este Congreso. También muchísimas gracias a cada uno de los patrocinadores que creyeron en este evento, desde los más grandes que aportaron mucho más hasta los más pequeños, pero gracias a cada uno de los patrocinadores, porque sin ellos no hubiera sido posible la realización de este importante evento. Agradecerle también a cada una de las personas que contactamos para hacerle, yo creo que un merecido homenaje. Personas que ya algunos, sus negocios se encuentran en tercera generación, pero que aún ellos están encima de sus negocios y vigilantes para poder sacarlos adelante. Creo que estábamos en mora de hacerles un reconocimiento a cada una de estas personas. Esta actividad de distribución minorista de combustibles, para todos los que estamos involucrados en este sector, es la prestación de un servicio público. Así está definido por una ley de la República, que es la Ley 39 del año 1987. Es un sector que se encuentra presente en cada uno de los 1.103 municipios del territorio colombiano. Déjeme decirle que no hay un solo municipio en Colombia donde no exista una estación de servicio. Uno de los sectores de la economía que no paró un minuto durante la pandemia. Todos nuestros trabajadores fueron unos grandes héroes para poder seguir desempeñando esta actividad de abastecimiento de combustibles, y todos nuestros colegas y administradores también salieron día a día de sus casas a poder desarrollar esta actividad para que las pocas actividades económicas que quedaron en el país y para que las actividades de tipo de salud y sociales pudieran seguir desarrollándose. Entonces yo creo que con todo esto el gobierno nacional debe colocar más sus ojos en esta actividad y ver cómo, así como lo manifestó el doctor Juan Carlos Vélez, realmente puede garantizar la suficiencia financiera a cada una de las personas que estamos involucradas en este importante
sector de la economía. Es una de las luchas que venimos desarrollando desde hace años y una de las luchas en las cuales no vamos a desfallecer, porque es un derecho que tenemos como prestadores de un servicio público, pero además es que no es algo inédito, es que tenemos ya otros sectores de la economía que también con un trabajo esforzado, con disciplina, con tenacidad, pero sobre todo creyendo que se puede lograr, lo lograron. Aquí nos acompaña en la primera fila el presidente de ASOCDA, a quien quiero darle también las gracias por acompañarnos y que hizo un trabajo pegando ladrillo a ladrillo hasta que logró que estos prestadores de servicio público, que eran los centros de diagnóstico automotriz, que estaban prácticamente quebrados hace algunos años, lograran poder garantizar la suficiencia financiera y hoy día son unos negocios que gracias a Dios son prósperos. Quiero para finalizar darle las gracias también a todos los presidentes de gremios que aceptaron nuestra invitación, a ASOCDA, Agrengas, Gasnova, y quienes van a estar compartiendo con cada uno de nosotros sus experiencias y sus conocimientos en esta actividad. Por último, quisiera pedir un minuto de silencio para todos nuestros colegas, algunos muy conocidos, otros seguramente anónimos, que perdieron su vida, a todos los trabajadores por el tema de la pandemia y hoy que desafortunadamente no nos acompañan en este congreso, pero que seguramente desde el cielo nos estarán acompañando. ¿Me tomas el tiempo, Alejandra, por favor? Muchas gracias. Pueden sentarse. Luego de esto, declaro formalmente instalado el 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia. Luego de terminar este acto de instalación con el reconocimiento que vamos a hacer a cada uno de los distribuidores minoristas de combustibles, vamos a pasar al cóctel que va a ser en el recinto de la muestra comercial. Muchísimas gracias. Gracias también al señor Jairo Gómez Fontalvo, presidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo, por esas palabras de bienvenida. Tal como lo mencionó, queda de esa manera instalado de manera oficial el Congreso, en el que además queremos aprovechar para hacerle un especial reconocimiento, como ya también lo han escuchado, a un grupo de personas cuya trayectoria y también el aporte al sector ha sido valioso. Aquellos que han estado vinculados de manera directa a esa actividad a través de sus negocios, los que emprendieron en algún momento y que van hoy por su segunda o tercera generación, como lo decía el señor presidente Jairo Gómez, los cuales han destacado también por su marcado sentido de responsabilidad social y por su aporte al país. Todas esas motivaciones precisamente son las que nos invitan hoy a homenajearlos. Aquí cabe recordarnos también que este es un sector de la economía que está en manos de pequeñas empresas, de familias colombianas que representan decenas de familias colombianas, y hoy
cada una de las historias de los perfiles que vamos a homenajear son un ejemplo de esas familias que lucharon y que son un ejemplo de prosperidad, son un ejemplo de tesón, son un ejemplo de todos esos líderes, como lo mencionábamos en el principio de esta jornada, que sacaron adelante un negocio familiar. Entonces, para eso, yo quiero invitar a los miembros de nuestra mesa principal también a que nos acompañen a homenajearlos. La entrega del reconocimiento será aquí en la parte de abajo, no hay necesidad pues de subir al escenario, y pues cada uno tendrá también la oportunidad de dirigirse al público. Queremos comenzar entonces con la señora Marta Botero Ramos. La señora Marta es distribuidora minorista de combustible. Suma 42 años de servicio en Sabana Larga. Su historia en este negocio, que inició desde 1980, es la de una mujer perseverante, con ganas de salir adelante y garantizar bienestar y estabilidad económica a su familia, en un gremio atípico para las mujeres, pero en el que ella logró desenvolverse con tesón. Con 31 años inició, teniendo a sus 2 hijos, la mayor de 9 años y el menor de 7. La señora Marta comenzó tomando en arriendo la EDS Servicentro ESO Sabana Larga, y en ese entonces, por su actividad comercial con tractores, ella ya conocía temas relacionados a los combustibles y decidió aceptar lo que en ese momento consideró como un reto, pero que a los 2 meses las condiciones cambiaron y dio la oportunidad de comprarlo. Entonces reunió 2 milloncitos de pesos, 2.200.000 pesos exactamente, para adquirir terreno, para ubicar allí su negocio. Y son muchos los recuerdos que guarda la señora Marta en más de 4 décadas. Ella ha decidido recordar específicamente aquellos momentos felices, porque su mejor filosofía de vida es y ha sido siempre que la felicidad solo depende de uno mismo. Ella es nuestra primera homenajeada, la señora Marta Botero Ramos. Buenas noches, doña Marta. Quisimos empezar, por supuesto, que con una mujer, y vamos a leer lo que dice la placa. Fendipetróleo Nacional, en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, otorga reconocimiento especial a Marta Botero Ramos, distribuidora minorista de combustibles, por su sólida trayectoria, compromiso incondicional, liderazgo, don de servicio y aporte en el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Doña Marta, muchísimas gracias. Felicitaciones. Quiero darle las gracias a Fendipetróleo, a sus presidentes y a todos los compañeros que durante tanto tiempo pude compartir con ustedes este trabajo en el que se hace patria y en el que tratamos de hacer una Colombia muchísimo mejor. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas felicitaciones. Continuamos con nuestro siguiente homenajeado, y se trata del señor Jairo Gandur Abuadara. El señor Jairo es distribuidor minorista de combustible, nació en Ocaña, en norte de Santander, el 10 de febrero de 1938. Creció en una familia numerosa, al lado de sus padres, doña Sofía Abuadara, don Félix Gandur y sus 9 hermanos. Desde muy pequeño su altruismo lo llevó a trabajar con el fin de ayudar y brindar bienestar a sus hermanos y los más cercanos. En el año 1972 incursionó en el negocio de la distribución minorista de combustibles, construyendo su primera estación de servicio en la ciudad de Aguachica, Cesar. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, 50 años después, su gran visión, su inteligencia comercial y financiera, su transparencia y su gran intuición para los negocios le ha permitido ser uno de los más reconocidos empresarios en la distribución minorista de combustibles. En 1983 él entró a formar parte de la agremiación Fendipetróleo y durante 11 años hizo parte de su junta directiva. En diciembre de 1999 se hizo socio fundador de la mayorista Brío y cuenta con un grupo representativo de estaciones de servicio
en Cundinamarca y Valle del Cauca, generando aproximadamente, escuchen esto, 250 empleos directos, los cuales ha sostenido y prosperado con capital propio. Su ingenio para los negocios lo ha llevado a lo largo de su vida a emprender con éxito también en otras áreas como el sector petrolero, pero hoy es un ejemplo de firmeza, de cariño, de siempre está dando ejemplo de fortaleza, de templanza y vigor, y por eso hoy nos acompaña aquí. Bueno, don Jairo, le vamos a entregar este merecido reconocimiento en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos. Fendipetróleo Nacional otorga reconocimiento especial a Jairo Gandur Aguavara, distribuidor minorista de combustibles, por su ardua labor poniendo de manifiesto sus conocimientos, profesionalismo y esfuerzo para contribuir con el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Dado en Cartagena de Indias, noviembre 23 del 2022. Felicitaciones, don Jairo. Felicitaciones a doña Argelia, su esposa. Le entregamos esta merecida placa. Yo no termino esta noche de hablar, porque es tantas las cosas que tengo que decirles, que antes conocía yo a todo el grupo, a todo, y hoy difícilmente conozco el 1 o el 2%, pero bueno, esas son cosas de la vida, va uno trajinando en la vida y va pasando. Les cuento una cosa, yo he sido muy preocupado, porque yo sé que la situación de muchos es difícil, bastante difícil, como dijo el doctor Vélez. Y él sabe que yo me preocupo por esto al punto de madrear a un ministro, porque nos han puesto a guerrear contra el PEL, nosotros no podemos guerrear contra el PEL. Y no han querido ayudarnos, y el doctor Vélez ha trabajado demasiado para eso. Yo no creo que nos quede mucho por hacer, sino hacer un revuelto nosotros y salir a las calles, pero no creo que nos quede mucho por hacer. Tan de buenas Esther Pel, que es la que nos ha involucrado en esto, que apenas tengo yo el poder en la mano, me enfermo y me toca salir de Bogotá. Entonces, esa parte quedó huérfana, que quise aprovecharla para cuando se montó el doctor Duque, que yo pues soy uribista y entonces tenía chances con los ministros y todo. Eso me perdió. He seguido en conexión con el doctor Vélez, que ha trabajado incansablemente. Ese es el que más merece un reconocimiento. Aquí no soy yo, es el doctor Vélez el que merece un gran reconocimiento si él saca adelante los proyectos que tiene, porque ha sido incansable. Me ha hecho 3 o 4 visitas a Bucaramanga y nos sentamos a hablar del mismo tema y resultamos pues vencidos por la incapacidad de pelear con un monstruo como su novio Terpel, ¿no? Pero bueno, ustedes todos me tienen a mí para cualquier consejo, porque yo creo que sé un poquito más que algunos de ustedes, y ahí estamos en la pelea. Y cuenten con una cosa, no los vamos, yo me siento de ellos de la Junta, y no los vamos a abandonar, no los vamos a dejar solos, porque esta pelea tenemos que ganarla, no empatarla, ganarla, y para allá vamos. Le doy muchas gracias al doctor Jairo, al doctor Vélez, por este reconocimiento. No sé si merecido o no, yo estoy un poquito retirado por la enfermedad, pero estoy con ustedes y con lo que yo pueda ayudarles con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Jairo. Muchas gracias también al señor Jairo Gandur por acompañarnos y por sus palabras. Dichoso con su reconocimiento a tantos años de entrega para el sector. Continuamos ahora con el reconocimiento del señor Pantaleón Prada Gómez,
Don Pantaleón es distribuidor minorista de combustible y miembro de la Junta Directiva de Fendipetróleo del Caribe. Inició como distribuidor de combustible a finales de la década de los 70 en Aracataca, Magdalena, con la estación de servicio Macondo, que hoy es una de las principales de la región. A finales de los 90 expandió su negocio en la ciudad de Barranquilla, al frente de la estación Las Flores, en el suroriente de la ciudad. Los más de 40 años en el sector, su experiencia, trayectoria y aprendizajes le han permitido adaptarse y mantenerse en este negocio tan dinámico y cambiante, superando con éxito los desafíos que este negocio conlleva y garantizando su sostenibilidad. Algo muy bonito, está casado hace 51 años con la señora Alicia Villegas, su gran compañera de luchas y triunfos, y fruto de esta unión. Bienvenida, doña Alicia. Y fruto de esta unión nacieron sus 7 hijos y sus 7 nietos, quienes también están vinculados, aprendiendo las mejores prácticas y ganando experiencia para darle continuidad a este negocio de familia. Pantaleón es un hombre dispuesto a servir a todo el gremio, destacándose por su participación en la seccional Caribe de la Federación, y a sus 80 años es ejemplo de compromiso, perseverancia, resiliencia y sentido especial para la visión del negocio. Bueno, don Pantaleón, yo creo que este reconocimiento no es merecido, sino merecidísimo. Doña Alicia, venga pues de su señor esposo. Leo lo que dice la placa. En el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo Nacional otorga reconocimiento especial a Pantaleón Prada Gómez, distribuidor minorista de combustibles y miembro de Junta Directiva de Fendipetróleo del Caribe, por sus 80 años de vida, su destacada labor, dedicación, compromiso y entrega en el sector de la distribución minorista de combustibles, dado en Cartagena de Indias, 23 de noviembre del 2022. Y de verdad que yo sí que puedo dar fe de esto. Don Pantaleón es miembro de nuestra Junta Directiva y a pesar de, yo creo que es la persona de mayor edad de la Junta, es el primero que llega cuando citamos a reuniones de Junta y yo creo que el último que se va. O sea, tiene un don de la puntualidad enorme y yo creo que así ha sido con todas las situaciones de su vida. Don Pantaleón, felicitaciones. Gracias a Fendipetróleo por este inmerecido homenaje, porque creo que hay muchos compañeros que se lo merecen más que yo. De todas maneras, se lo agradezco mucho. Le agradezco a mi familia que, sin saber, la tiene aquí presente. Me cogieron de sorpresa, les agradezco mucho. Y contarán conmigo en la federación para lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Felicitaciones a don Pantaleón, que llegó con su comitiva, con toda la familia, con sus hijos y nietos y nietas. Felicitaciones, qué bello. Continuamos. Que apenas hay 4 de los 7, dice la señora Alicia. Continuamos con los reconocimientos y es el turno para el señor José Heriberto Castro Gil. El señor José Heriberto es distribuidor minorista de combustible, es antioqueño de 78 años de edad, nació en 1944, trabajó como banquero en el Banco Comercial Antioqueño y en 1974 llegó a la costa y en 1978 se convirtió en distribuidor minorista de combustible con la marca Móvil EDS que actualmente maneja. Fundó también otra estación de servicio en Santa Marta y en varios municipios de la costa. Es un costeño por adopción, se considera él. Lleva 50 años viviendo en el Caribe.
Se pensionó con el banco y ha seguido en la línea de los combustibles. Es una persona con una cultura de servicio muy marcada, donde prima la atención al cliente, buen sentido humano y muy cercano a todo su equipo de colaboradores, donde la mayoría llevan años de antigüedad. Muy querido y apreciado por la marca Primax en Colombia y conocido por su actividad comercial y experiencia. Fue presidente de Fendi Petróleo en la década de los 80 y principios de los 90 fue presidente también de la Cámara Junior. Incursionó en el GNB desde el año 2005 y ahora en el 2021 con el GLP. Le gusta toda clase de música, ¿no? Pidió que hiciéramos acotación de ello. Toda clase de música, es hincha del Deportivo Independiente de Medellín, ya por ahí se ganó más de un enemigo. Pero como costeño adoptivo le tiene un gran cariño al equipo de fútbol junior. A tu papá. Felicitaciones. Don Heriberto, Fendi Petróleo Nacional, en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, otorga reconocimiento especial a José Heriberto Castro Gil, distribuidor minorista de combustibles, por su trabajo, aporte e invaluable compromiso y dedicación para contribuir con el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Cartagena de Indias, 23 de noviembre del 2022. Don Heriberto, yo creo que esta placa y este reconocimiento también es merecidísimo. Usted, a pesar, como nos lo contó Alejandra, de ser una persona ya pensionada por un banco, me consta que a pesar que ya la estación se encuentra en segunda generación, usted lleva este negocio en la sangre y tiene que estar yendo allá a la estación porque sencillamente siento que le hace falta. Entonces, de verdad que muchas felicitaciones. Muchísimas gracias para Jairo, la Junta Directiva, y para el doctor Vélez, presidente ejecutivo. Un saludo muy cordial, muy respetuoso para todos los asistentes a este congreso. Los invito a unirnos de verdad a todas las manifestaciones y los proyectos que nos presentó el doctor Vélez. Son definitivamente los que marcarán el futuro de la agremiación y el futuro de nuestros negocios en las estaciones de servicio. Como lo comentaba Jairo, pues yo tuve la fortuna de haber podido hacer un relevo generacional con mi hijo Juan Diego, acá presente, tener el apoyo de mi esposa y de todo mi grupo familiar, y bueno, dar gracias a Dios porque a través de este negocio hemos podido lograr un modus vivendi bastante significativo, lo cual no habría podido conseguir con la pensión que tengo del banco. Para todos, muchas gracias y aprovechemos este congreso que me parece espectacular. Todo lo que ha sido la logística, lo que veo me parece maravilloso, nunca lo había visto de este tamaño. Muchas gracias, don Heriberto. Muchísimas gracias a don José Heriberto Castro Gil. Allí se va con su reconocimiento. Continuamos con el siguiente reconocimiento, y es también para una persona muy importante por todo el trabajo que ha hecho en favor de este sector, y se trata del señor Parmenio Cuellar Bastidas. Señor Parmenio es distribuidor minorista de combustible, expresidente de Fendi Petróleo. Además de su participación en el sector, dio un paso muy importante en la vida pública y seguramente muchos de los aquí presentes son testigos de ello. Un ejercicio que puso, por supuesto, al servicio del gremio. Fue ex senador de la República, ex ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, ex gobernador de Nariño, ex conjuez de la Corte Constitucional, diputado de la Asamblea de Nariño y concejal de Pasto, es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, economista, y ha sabido también compartir sus valiosos conocimientos como docente. Además, en sus negocios o a través de estos que han sido muy exitosos en el sector, han tenido garantía de sostenibilidad hasta el punto de lograr hoy mantenerse de generación en generación.
Bueno, mi estimado doctor Parmenio, le hacemos entrega de esta merecida placa, este merecido reconocimiento que dice Fendipetróleo Nacional en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos otorga reconocimiento especial a Parmenio Cuéllar Bastida, distribuidor minorista de combustibles, expresidente de Fendipetróleo, exministro de Justicia y del Derecho de Colombia, por una excelente gestión que enaltece los principios y valores que lo forman, por su dedicación y compromiso para promover el desarrollo de buenas prácticas en las transformaciones que hoy necesita la sociedad. Cartagena de Indias, noviembre 23 del 2022. De verdad, doctor Parmenio, que muchísimas gracias por haber aceptado a recibir este reconocimiento. Tengo que hacer un reconocimiento también público aquí, y es su deseo de la unión. Recuerdo que en el año 2016 me tocó estar en la seccional Adiconar Nariño cuando se había retirado de Fendipetróleo, y el gran trabajo que usted desarrolló en esa asamblea, porque sus palabras fueron una de las piedras que ayudaron a que los distribuidores minoristas de Nariño decidieran volver a su casa Fendipetróleo. Realmente el trabajo que usted realiza por la unión gremial es muy importante. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, a Fendipetróleo, por esta placa que hoy se me entrega. Quiero decirles a ustedes que yo no tengo prácticamente nada por lo cual deba ser condecorado. Fui presidente de Fendipetróleo hace 23 años y esta es la oportunidad en que vuelvo como un hijo pródigo a los 23 años a este congreso y decirles a ustedes que siempre los tiempos son difíciles. A nosotros nos correspondió lograr en esa época conquistas muy importantes, como fueron las que tuvieron que ver con los subsidios para el transporte de los combustibles para las zonas de frontera. Haber logrado también nosotros el subsidio para que se llama Sondicón, para que en las zonas de frontera no se paguen esos impuestos que son tan gravosos. Muchas cosas se pudieron hacer. Hoy los tiempos son diferentes. El cambio climático nos impone unos retos mucho más difíciles. Por fortuna, tenemos a la cabeza del gremio a personas muy importantes, como Juan Carlos Vélez, por ejemplo, que fue mi compañero en la Comisión Primera del Senado, y al doctor, al presidente, a Jairo, que nos ha hecho quedar tan bien ante las instancias gubernamentales. Yo estoy plenamente identificado con su labor, les agradezco este reconocimiento que me han hecho y posiblemente será el último que reciba en esta larga vida que he tenido en la vida pública. Muchas gracias. Seguramente se vienen muchos más. Y que así sea. Continuamos ahora, bueno, luego del señor de don Parmenio Cuéllar Bastidas, continuamos con el siguiente reconocimiento. Y nada ha podido ser más grato para el gremio de los distribuidores de combustible y energéticos que rendirle un justo homenaje a un hombre que en el campo de esta profesión ha sido también un notable ejemplo de consecuencia y devoción por más de 60 años y que aún sigue vigente con el mismo entusiasmo de sus comienzos. Y nos referimos, por supuesto, a don Daniel García Hernández, un santanderiano, además piedecuestano, de pura cepa, un mero pingo, como nos pidió que lo mencionáramos, un berraco, sincero y de alma grande, haciendo honor a su raza.
un ejemplo de su calidad y estilo muy particular, de los cuales muchos de los aquí presentes han tenido el privilegio de escuchar, basado en sus historias del otrora, cuando allá en su tierra inició un negocio de distribución de combustible que hoy aún conserva y que a pesar del paso de los años enfrenta y asume con la misma pasión de sus años mozos. Su espíritu de líder lo llevó a ser pionero de la conformación de esta gran agremiación y desde su tierra lideró ASES, Asociación Santanderiana de Estaciones de Servicio, dando ejemplo de unión y de fuerza para que Colombia se congregara en una sola voz y en defensa de los derechos y también de la promulgación de los deberes como empresarios de la industria que mueve todo un país. Don Daniel, queremos que este momento sea el propicio para ser agradecidos con usted. Don Daniel, yo quisiera en este momento pedir que el señor vicepresidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional, Eliezer García, el hijo de don Daniel, pasara adelante para que sea él quien le entregue esta placa. ¿Y nuevo dueño? ¿Cómo así? Ah, bueno, no sabía, pero ya lo sabemos. Bueno, Eliezer, por favor. Bueno, padre, voy a darle lectura a este reconocimiento. Dice Fendipetróleo Nacional: en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, otorga reconocimiento especial a Daniel García Hernández, distribuidor minorista de combustible, por su trabajo, aporte e invaluable compromiso y dedicación para contribuir con el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Cartagena de Indias, noviembre 23 de 2022. Quiero contarles un poquito de la historia de cómo llegó a mis manos esa estación de servicio. Es la primer central distribuidora de combustibles de Santander, a donde llegó el combustible a lomo de mula y se llamaba Garaje Salas. Hace unos 70 años entré a mandar lavar una camioneta y los herederos de don Abel se habían peleado. Entonces me dijo uno de ellos que le comprara la mitad de la estación. Le dije, no, porque su hermano se pone bravo. Dijo, no, llamémoslo y verá que no. Lo llamamos y dijo, compre ese miserable, porque todo lo que se hace de día se los harta de noche. Entonces le pude comprar. Pero después me tocó comprar también al otro. Después de haber comprado eso, fundamos la asociación, se llamó ASES, Asociación Santanderiana de Estaciones de Servicio de Santander. Y después le cambiamos el nombre cuando se fundó la federación en Bogotá y le pusimos el nombre de Fendipetróleo Santander. Me costó bastante costosa la estación, porque me costó $1.000.000, pero todo el mundo decía, se la regalaron, ¿no es cierto? Le dije, no señor, no me la regalaron. ¿Y por qué no me la regalaron? Porque costaba a peso el galón de gasolina para venderlo a 1,23. Entonces yo compraba 1.000.000 de galones de gasolina. ¿Cuánto vale hoy en día el 1.000.000 de galones de gasolina? Entonces no es tan barata. Después sí compré por la parte de encima. Afortunadamente el sector no se prestaba. Había mucha casa de perdición, casas de brujas y así por el estilo. Y cuando
nos pintaron el negocito de fundar a la Móvil en Santander, porque don Rafael Pérez Martínez no dejaba entrar a nadie a hacerle competencia a Terpel. Pero ellos se inventaron nos pintaron una sociedad que los que firmáramos éramos dueños de la mitad de la planta que montaran sin poner un peso. ¿Quién no hace ese negocio, no es cierto? Y lo hicimos. Después nos sacaron de una patadita bien puesta, que no compró la Exxo, y entonces ella no aceptaba socios y nos sacaron. Pero yo ya estaba posesionado. Es imposible que uno después de tan viejo lo saquen. Hoy en día, que se defienda el hijo con la patrona y los otros hermanos. En sus manos encomiendo este día que ya pasó y la noche. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por haberme permitido tener el honor de entregarle a mi padre este reconocimiento. Don Eliezer, merecidísimo. Ahí está, hay años que siguen sumando esas historias, como los años también que hoy celebramos al lado del grupo Petromil, el cumpleaños número 25. Y precisamente para celebrar ese cumpleaños y también para homenajearlo, convoco al señor Fernando Ardila Pardo. El señor Fernando es administrador de empresas, especialista en gerencia comercial y gerencia estratégica. Desde temprana edad incursionó en el sector de los hidrocarburos con la fundación de estaciones de servicio, de las que adquirió un amplio conocimiento del mercado minorista y aprendió el importante papel de estos en la industria. Actualmente es líder del grupo empresarial Petromil, un conglomerado de compañías fundadas por él que integran diferentes segmentos de la industria como la comercialización, logística e infraestructura de combustibles líquidos y gas natural. Es un líder con vocación y el corazón conectado con la operación de las estaciones de servicio a nivel nacional. Y yo le quiero agregar algo más. Hoy día, en efecto, tiene una compañía mayorista que es Petromil, pero es muy del corazón minorista. Celebramos hoy con ustedes estos 25 años. Bueno, muchas gracias, Fernando. Yo creo que esto que te voy a decir te lo he dicho en privado, lo digo también en público. Es una persona que, a pesar que hoy día tiene una compañía por espacio de 25 años, cumple 25 años, es una compañía mayorista, es una persona que tiene en su corazón el sentimiento del distribuidor minorista. Lucha mucho por que el distribuidor minorista pueda permanecer en este sector de la economía y también reconocerte el apoyo que has tenido con Fendipetróleo. En los últimos congresos has sido patrocinador oro, en este es nuestro patrocinador oro. La placa dice Fendipetróleo Nacional en el desarrollo del 36º Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos otorga reconocimiento especial a Fernando Ardila Pardo, presidente de la Junta Directiva del Grupo Empresarial Petromil, por su experiencia, dedicación y compromiso como un aliado estratégico de los distribuidores minoristas de combustibles del país, contribuyendo con el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Cartagena de Indias, noviembre 23 del 2022. Bueno, muchas gracias a Fendipetróleo, a quien pertenezco efectivamente hace 32 años. Hemos trabajado como distribuidores minoristas personalmente hace 32 años y está cumpliendo Petromil 25 años de existir. Soy un convencido de que la distribución minorista de combustibles debe ser a cargo de familias colombianas. Hemos tratado de que eso sea así. Yo soy una de ellas. Me parece espectacular
este homenaje a estas personas tan importantes en el desarrollo de este negocio en el país, y hemos visto que todos sus negocios están a cargo ya de sus segundas y terceras generaciones, y a eso los invito a todos ustedes a que sigamos haciendo sostenible este negocio, a que con la energía humana, que es la principal energía de todos, sigamos distribuyendo la energía que mueva al país y que haga que sigamos teniendo un negocio muy próspero, un negocio que nos permita vivir una vida digna y cómoda, educando a nuestros hijos y pues viviendo realmente bien. Para eso tenemos que estar dispuestos a distribuir la energía en la forma que venga, en forma de hidrógeno, de gas, de cualquiera de las anteriores, pero a su vez pues hacer que nuestros negocios sean unos puntos de encuentro y de servicio que hagan que todo el mundo los busque para algo, y eso permita que nosotros sigamos por muchos años y que los de todos ustedes sean los segundas y terceras generaciones y hasta más. Gracias a ustedes por hacer que las federaciones se unan. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haber aceptado también acompañarnos en este reconocimiento que te hacemos. Quiero también en este momento, Alejandra, que mencionemos a cada uno de los patrocinadores antes de irnos al cóctel de instalación, que nos han podido permitir tener este maravilloso evento. Como lo dijo don Heriberto Castro, que ya ha trasegado por muchísimos de estos congresos, este ha sido uno de los congresos, pues número uno, con mayor asistencia. Tenemos en este momento una inscripción de más de 750 personas que nos acompañan en este acto de instalación. Tenemos un grupo de patrocinadores que nos han permitido obtener un equilibrio económico de este evento, y hemos podido hacer una excelente producción de este evento. Cómo podemos disfrutar de un salón hermoso como este, con una imagen extraordinaria del evento de Fendipetróleo. Vamos a tener el día viernes una fiesta de cierre extraordinaria, y vamos a pasar 2 días seguramente muy bien, con una cantidad de eventos lúdicos que vamos a tener a lo largo del desarrollo de este congreso. Adicionalmente, vamos a tener unos extraordinarios conferencistas que nos van a dejar la oportunidad de enriquecernos con todos sus conocimientos. Y por último, también agradecerle a los extranjeros, a las personas que desde fuera del país nos acompañan, para, con sus experiencias y con la experiencia de lo que ocurre en otras geografías, compartir con nosotros en el tercer Congreso Internacional, que se celebra de manera simultánea con este, y personas que nos acompañan como Antonio Pérez de España, quien va a compartirnos mañana, y como Daniel Añón y Federico de Uruguay. Muchísimas gracias, y por favor menciona a los patrocinadores, y con esto finalizamos el acto de instalación formal y pasamos al cóctel. Claro que sí, pero antes de mencionarlo, lo que usted nos esperaba, don Jairo Gómez, es que nos falta un reconocimiento más. Y ese reconocimiento, en este caso, va en nombre de la Junta Directiva del gremio INSACOM, y el reconocimiento es para usted. Así es, Alejandra. Muy feliz de ver este escenario tan nutrido. Yo creo que llevamos muchos años sin tener una asistencia tan importante en los congresos de Fendipetróleo. Hacer labor gremial, como alguien lo decía ahorita, es difícil, y yo creo que cada uno de los dirigentes gremiales que nos acompañan hoy, los diferentes directores ejecutivos de las seccionales y gremios, saben que es una labor hermosa, pero a veces también tiene sus contras por las situaciones que se presentan todos los días con nuestros propios distribuidores minoristas. Se necesita a veces tener un poquito de cuero para poder resistir muchas cosas,
pero es una labor muy hermosa. Y yo creo que no podíamos dejar pasar también esta oportunidad para hacerle un reconocimiento a una persona que en los últimos años se ha caracterizado por llevar el liderazgo, y en la época más aciaga que tuvo el sector y sobre todo el gremio Fendipetróleo, logró sacarlo adelante, y hoy lo que vemos aquí es una muestra de ese gran liderazgo. Por eso, INSACON, distribuidores de combustibles agremiados, hace reconocimiento especial a Jairo Antonio Gómez Fontalvo por su trabajo, vocación y liderazgo al frente de Fendipetróleo, que lo convierten en una persona digna de emular por las nuevas generaciones de dirigentes gremiales. Los distribuidores minoristas de combustibles le agradecemos el esfuerzo de tantos años y su lucha por defender a un sector fundamental para el desarrollo del país. Cartagena, 23 de noviembre de 2022. Bueno, muchas gracias a Albertico, a los miembros de su junta directiva de Fendipetróleo Risaralda y Sacón por este reconocimiento. A mí de verdad sí que me cogió por sorpresa. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Albertico, sobre todo una seccional que, así como pasó con Adiconar, también en algún momento tomaron la decisión de irse de Fendipetróleo y tuvimos que hacer un esfuerzo año tras año, acompañarlos en las asambleas hasta que logramos con el trabajo del doctor Vélez y con la persistencia de mostrarles lo que se estaba haciendo, que retornaran, y de verdad que hoy día contamos con un aliado enorme que es Fendipetróleo Risaralda y Sacón. Muchísimas gracias por este reconocimiento, y de verdad que este trabajo es un trabajo muchas veces desagradecido, muchas veces no reconocido, pero que quienes lo hacemos por pasión, lo hacemos por deseo, porque esto es un apostolado y porque afortunadamente tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que hacer la labor para poder hacer la tarea, buscar la manera de garantizar la sostenibilidad de estos negocios. Yo hace más de 14 años vengo con un tema que muchos dicen que estoy loco, porque es el tema del margen mínimo o la remuneración mínima a este sector de la economía, y yo creo que si la trabajamos, si nos unimos, si le mostramos al gobierno que realmente no es una limosna lo que estamos pidiendo, sino que es un derecho que tenemos como prestadores de un servicio público, seguramente nos lo va a otorgar, y eso sería la tranquilidad de todos estos empresarios que hoy día desafortunadamente ven sus patrimonios y sus negocios en crisis. Muchísimas gracias, Albertico, y muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí esta noche. Gracias. Ahora sí, aprovechamos para recordar a todos aquellos patrocinadores que permiten este espacio. Comenzamos por nuestro patrocinador oro, que es Petromil. También agradecemos a Soldicom por su importante aporte, a Franklin Fueling System, Gases del Caribe, Hidrocasanare, Hidrotecnic SAS, La Paz, Norgas, Octano, Palermo Tanks, Petrobras, Petrodecol, Petromil, Plusmas, Postobón, Proxon, Shell, Vanti, Zeus, Alterna, Azocaña, Ayatahuacop, Biox, Biodí, Biomax, Cámara de Comercio de Cartagena, Chevron Texaco, Colmena Seguros, Consware, Comulpinor, CBM, Ecodiesel, Ecopetrol, Ecospetróleo, Equia, EPM y Fede Biocombustibles, además de todo el listado también que tenemos de expositores que a lo largo de estos 3 días les iremos recordando que los tenemos en nuestra muestra comercial, y hacia allá precisamente nos vamos a dirigir en ese momento donde vamos a tener el espacio para el cóctel de bienvenida, que en este caso pues se hace o es posible gracias a Petromil. Los invitamos entonces a que pasemos al salón continuo. Allá vamos a tener una serie también de presentaciones importantes que ya les estaremos comentando. Muchas gracias por su asistencia y por su atención en esta primera jornada del encuentro del Congreso Nacional de Distribuidores en su versión número 36 y su tercera versión internacional.